4. Don Laureano Figueroa, comisionista, que vivía en Soctón, representaba a 200 o 300 empresas en México, Puebla, Monterrey, Estados Unidos, España, Francia y algunos otros países de los cuales solamente sabía los nombres. Él reunía todas las agencias en el distrito, de máquinas de coser, maíz, porcelana, materiales para techos, fierros corrugados, petróleo, monturas españolas, semillas de trigo, alambres de púas, periódicos, botellas de cerveza, vinos y cigarros. Se encargaba de la conducción y remisión de mercancías a todas partes del mundo. Por lo menos eso decía el membrete de su papel. Compraba y vendía tierras, casas y valores. Era conocido en todos los pequeños pueblos del estado, más que el gobernador y sus secretarios, pues no existía un solo lugar en el estado habitado por mexicanos, por pequeño que éste fuera, en donde no se viera en todas las fondas, tiendas, hoteles y oficinas un calendario colgado ostentando un cromo de algún paisaje cursi imposible de identificar en ningún rincón de México. Arriba del paisaje se leía en letras mayúsculas el nombre de Don Laureano y sobre el paisaje la lista de las casas que representaba. No hay por qué reír de Don Laureano, que combinaba tantas agencias en su persona, porque de haber representado a una sola empresa pronto habría muerto de hambre. Era agente de una acreditada fábrica de pianos de Nueva York, y en 3 años había tenido el gran éxito de vender un piano entero, pero, como escribió a la fábrica, tenía esperanza de poder vender otro dentro de los 2 años siguientes, porque había una pareja de recién casados que hacía algunos meses pensaba en comprar uno. La venta de máquinas de coser era mayor, aun cuando se dejaba mucho que desear. Él tenía una gran confianza en las máquinas de escribir, porque la gente de negocios del Estado empezaba a proveerse de ellas. También tenía buenas relaciones entre las gentes del gobierno y esperaba surtir de máquinas de escribir a todas las oficinas. En realidad, su punto de apoyo era el transporte de mercancías. Era su negocio de carretas el que le proporcionaba los medios para llenar sus necesidades diarias y para sostener sus agencias. Tenía 40 carretas trabajando entre Arriaga y Balum Canán. Él y toda su familia eran bien conocidos en todo el estado y tenía reputación de hombre honesto, razón por la cual nunca le faltaba la carga. A sus caravanas se les confiaba no solamente el transporte de mercancías valiosas y dinero, sino que también llevaban mujeres que viajaban solas y niños que eran enviados con algunos parientes o a la escuela. Era bien sabido que sus carreteros hubieran dado sus vidas en defensa de las mercancías que se les confiaban, ya fuera para defenderlas de los bandidos o de alguna catástrofe de la naturaleza. Andrés no se admiró del hecho de haber pasado de un amo a otro, sin ceremonia y sin que se hubiera tomado su parecer. En cualquier forma, el hecho habría sido el mismo. Los caballos, las mulas y los burros son vendidos a sus propietarios y nadie les pregunta si están de acuerdo o no. ¿Por qué habrían de preguntárselo a él? No se le ocurrió hacer la menor objeción, ni siquiera pensó en que podría tener derecho para decir si sí o no en el asunto, que se llevaba a cabo entre caballeros. No sabía que un hombre como él tenía derecho o algo por el estilo. Él sabía una sola cosa, que había aprendido desde niño. Un peón debe obedecer. No existe un solo soldado en alguna parte de la tierra quien se permita decir ni una palabra si es tiempo de paz o de guerra que se le deje pudrir en cualquier parte. La obediencia es el primer deber de un soldado y es el primero y el último deber de un peón. El soldado es enviado a Afganistán, gústele o no, y su amo lo fustiga. Ahora pelean y se desangran por el bienestar de los ingleses, mañana por el derecho de los franceses a proveer al mundo de muchachas bonitas, y pasado mañana porque la democracia reina en el mundo y las naciones pequeñas, poseedoras de un lenguaje rudimentario y de una rudimentaria ambición a favor de sus capitalistas, rijan sus propios destinos. Cuando el proletariado empieza a sacudirse el hábito de la obediencia, las bases del Estado tiemblan y la rebelión se prepara a dar un salto. Todas las leyes de la naturaleza se relajarían y habría tumultos y confusiones. Sin cuento si algún día un finquero dijera a sus peones: «Dime, hijito, ¿qué te parece?».
Andrés nunca había esperado que su patrón le tomara su parecer. Él hacía lo que le mandaban, ni más ni menos. Posiblemente se hubiera resistido si su amo le hubiera ordenado colgarse en el árbol más cercano, porque eso hubiera ido en contra de los mandamientos de la iglesia. Pero por otro lado, ningún mandamiento se lesionaba si se azotaba o se daba tormento a sí mismo. La iglesia le enseñaba que obedecer al amo que Dios le había enviado sería tanto como desobedecer a Dios mismo. Solo cuando la obediencia se hallaba establecida y firmemente establecida, en todos lados se puede la sumisión a Dios y la iglesia tener una base firme. Este precepto debe llevarse en la sangre desde muy temprano. Tal vez lo que afectaba a Andrés de todo el asunto era simplemente el hecho de haber sido sacado de la vida a la que se había habituado para llevársele a otra distinta. Siempre es penoso verse arrancado contra su propia voluntad a la vida a la que se ha acostumbrado. Sin embargo, y aún antes de llegar a la casa de don Laureano, Andrés se había percatado de que su nuevo amo era mucho más fácil de complacer que el otro. Don Laureano nada sabía de la vida interna en las fincas. Sabía que había peones, pero ignoraba cuán dura era la disciplina. La tiranía, de hecho, en las fincas. Si en el curso de sus negocios llegaba a ser huésped de una finca, tenía muy pocas oportunidades para darse cuenta de las condiciones en las que vivían los trabajadores, y no se preocupaba por ello. No eran aquellos asuntos de su incumbencia. Él iba allí a hacer negocios, y al afecto se deseaba conquistar la amistad del finquero para siempre. Don Laureano era un hombre de negocios. Su actitud respecto a sus carreteros y a sus muchachos estaba gobernado por la regla que rige a todo buen hombre de negocios: vivir y dejar vivir. La experiencia le había probado que si esa regla fuera observada por todos los hombres de negocios, los resultados en el comercio y en la industria serían solo beneficiosos. Cierto era que todos sus hombres llevaban una vida dura de penurias, pero cuando ellos comparaban su vida con las de los peones, la encontraban lejos de ser intolerable. El operario que trabajaba en una fábrica de Dayton, ganando $30 a la semana, cuando oye hablar de un trabajador textil de Gastón que gana únicamente $11, se dice: claro que estoy fregado con mis 4 chamacos a quienes dar de comer, pero la verdad no quisiera estar en el pellejo de ese pobre diablo que trabaja en Gastón, con sus $11 y 8 chamacos. Siempre son mejores mis 30, con todo y todo, que tapan un hoyo para destapar otro. Pues la verdad, yo no comprendo cómo ese infeliz que trabaja en Gastón puede vivir solo con $11. Los hombres empleados por don Laureano eran libres. Cuando alguno de ellos regresaba con sus carretas al solar de su amo, podría decirle: oiga, patrón, me quiero ir porque voy a ocuparme de otra cosa. Y si era un buen carretero, don Laureano le diría: ¿por qué quieres irte, Julián? Hace ya 4 años que trabajas conmigo y siempre hemos marchado bien. Bueno, te aumentaré medio real diario. Posiblemente el carretero se quedara y consiguiera medio real de aumento, y si no le convenía podría marcharse. Don Laureano no insistía en que se quedara si deseaba irse. El hombre era libre. Por supuesto que pronto encontraba que, viéndolo bien, su libertad era muy relativa, porque su nuevo amo le pagaba menos, lo hacía trabajar más y lo trataba como un perro. Pero, como no era posible llenar la barriga con solo abrir la boca cuando lloviera, tenía que trabajar para cualquiera que le pagara para poder comprar tortillas y frijoles. De esa manera, el carretero libre aprendía la gran lección que le enseñaba la libertad de ir a donde le placiera, y se traducía en palabras usadas para velar los duros perfiles de las reinantes condiciones económicas. En eso se convierten cuando se estudian las cosas en sus raíces, es decir, la lealtad y el sentido de responsabilidad de los carreteros en el servicio de sus amos era tan voluntario como el trabajo que por coacción presentaban los peones en las fincas. Los carreteros sabían que eran libres, que podían ir a donde quisieran, cuando quisieran. Los peones sabían que no eran libres y que no podían ir a donde quisieran, cuando quisieran. Pero cuando se llegaba al punto fundamental del laberinto de las condiciones económicas en las que ambos vivían, se encontraban que vivían bajo diferente apariencia en las mismas condiciones.
Los finqueros lograban mayores ganancias manteniendo a su dictadura sobre el peón, y los otros obtenían más abundantes teniendo a su servicio hombres libres. El peón hacía solo lo que le ordenaban. Dejaba al patrón que pensara y llevara todas las responsabilidades en el asunto de sus órdenes. En tanto, el carretero tenía que pensar por sí mismo y hacerse responsable de lo que hacía, porque de haber hecho estrictamente lo que le ordenaban, sin tomar nunca una iniciativa para conducir mejor su carreta, evitando todo peligro, ninguna carreta hubiera llegado jamás a su destino. Las fincas pueden existir únicamente, como han existido desde hace 400 años, gracias a la ayuda de sus peones. Pero un negocio de transportes por medio de carreta solo puede subsistir empleando hombres que se consideren libres, porque bajo un sistema de trabajo libre, las responsabilidades pueden cargarse a los trabajadores. Los patrones reclaman el derecho de hacerles cargos y deducciones a sus salarios y de multarlos cuando cometen algún error. De allí que el sistema más productivo en tales casos sea el sistema de peonaje, esa última razón por la cual la esclavitud ha sido abolida. Los reformistas y los filántropos andan generalmente con un siglo de atraso. Ellos solo siguen las rutas de las perspicacias capitalistas les han enseñado. Eso es todo. De la misma manera, el gobierno republicano solo está a salvo de los asaltantes monarquistas cuando ofrece a los traficantes mejores perspectivas de lucro que las que puede ofrecer el gobierno monárquico. Las teorías y los ideales de mejoría social solo tendrán resultados cuando se garantice el pan nuestro de cada día. Cualquier idea, por hermosa que parezca, no va más allá de los libros, folletos y volantes. Pueden hacerse mítines para encender el entusiasmo, pero el reflejo gris de lo fundamental que existe en el más noble entusiasmo en los hombres que necesitan comer para vivir. Andrés caminaba al lado de don Laureano. Había dejado la Providencia en donde pasaron la noche. Entonces, ¿nunca has trabajado con bueyes, Andrés?, le preguntó don Laureano mientras encendía un puro y ofrecía otro al muchacho. No, patrón, don Leonardo no tiene bueyes ni carretas. Por las veredas que van para Jovelto, a Jovel, a Cimajovel y a Vilja, no pueden transitar carretas porque son muy angostas, irregulares y pedregosas. Solo se pueden hacer transportes en mula, y por algunas ni las mulas pasan, porque hay muchos sitios en los que las veredas se han derrumbado y al precipicio. En esos casos solamente se pueden usar cargadores. Conozco algunas de esas veredas, dijo don Laureano. He andado por ellas por cuestión de negocios. A lo largo de millas enteras hay necesidad de llevar al caballo por la brida, a menos de que se desee perderlo y romperse la nuca de más. ¿Tampoco bueyes tienen en la finca? Solo en los rebaños, señor, para venderlos, y ya han perdido el camino de Juan Bautista y Frontera, cuando el patrón los manda al mercado de Tabasco. No importa, muchacho, dijo don Laureano. Pronto aprenderás. No hay mucha ciencia en ello, pareces listo, ya sabrás cómo uncir y conducir los bueyes. Después de 1 o 2 viajes en compañía de los veteranos carreteros, conocerás los caminos y las mañas que hay en quedarse en este trabajo. Estoy seguro de que lo haré, patrón. Este trabajo no es tan duro como parece, lo dijo el amo. Cuando se lleva carga hay poco más que hacer, pero las bestias conocen el camino mejor que cualquier gente. Siempre encuentran su camino por oscura que esté la noche. Desde luego que cuando los caminos están muy malos hay bastante que hacer. Entonces hay que poner manos a la obra. Hay necesidad de afanarse con los rayos de las ruedas, y muchas veces hay que sacar algunas de ellas del hoyo porque hay tramos en los que los caminos o en los que se necesita colar piedras y troncos para que las carretas no se atasquen. Si te pones listo y no te duermes, raramente se quedará algún eje de tu carreta, porque si eso ocurre habrá que trabajar muy duro y será culpa tuya por no ponerte vivo. Tendré buen cuidado. Lo que yo sé decirte es que te gustará. Conocerás caminos, verás montones de lugares nuevos y pueblos diferentes. Si vas por donde la vía del ferrocarril, siempre tendrás compañía. Algunas veces llevarás a alguna familia en tu carreta, entonces te ganarás unos tostones de propina si les sirves bien.
Yo no me pongo a que mis muchachos lleven por su cuenta algún paquete de algún lugar a otro lugar, o suban a la carreta por un día de camino algún pasajero. Bien pueden guardarse unos 20 o 30 centavos. Yo no soy estricto en eso. Muchas gracias, señor. Y ahora vamos a hablar de tus salarios. Andrés, así, no, así nos entenderemos mejor. ¿Cuánto te pagaba a diario don Leonardo? Don Leonardo no me pagaba, dijo el muchacho con toda honradez. Yo no acostumbro a hacer eso. Declaró don Laureano. Todos los hombres que trabajan merecen un salario. Así pienso yo. Todo trabajo debe pagarse. Yo no empleo ni a peones ni a esclavos. Un hombre, al igual que su amo, debe vivir y tiene que buscar la manera de hacerlo. Tuve un encargado que trabajó conmigo cerca de 18 años y es propietario de una tienda en Suichipa. Otro que trabajó 15 años conmigo. Tiene un buen rancho en Alcalá. Eran muchachos que sabían trabajar, no bebían y ahorraban sus centavos. A mí me gusta que mis muchachos prosperen, no que trabajen para otros toda la vida. Anastasio, el propietario de la tienda en Suchapa, me compra todas sus mercancías a crédito y siempre paga puntualmente. A los muchachos que han trabajado conmigo y que han sido fieles y cumplidos, nunca les falta mi ayuda y mi consejo por el resto de sus vidas. Yo no olvido jamás a ninguno de mis hombres. Lo que don Laureano decía era verdad, no exageraba ni una sílaba. Cuando los hombres ya eran viejos y no podían ser empleados como carreteros, porque la vida de carretero es dura, como Andrés pudo comprobar pronto, don Laureano los ayudaba a establecerse por su cuenta, con algún pequeño negocio. Así se convertían en sus mejores clientes y a la vez actuaba como subagentes en los distritos en los que se establecían, además de que le servían bien dándole informes sobre las actividades de otros traficantes y sobre el establecimiento de nuevos propietarios, haciéndole saber que su maquinaria o mercancías le serían fáciles de vender. Él no era ningún tonto organizado y conectado con su negocio. Como te decía Andrés, nadie trabaja de embalde para mí. Respecto a tu salario, eso es lo que yo propongo. Te daré un real y 2 tercios por día, lo que, lo que en lo que en junto hacen 6 pesos al mes. Eso es un buen salario. Muchas gracias, patrón. Andrés le parecía realmente un buen salario porque hasta entonces no había disfrutado de ninguno y 6 pesos son una suma crecida para quien como él tiene tan pequeñas exigencias. Pero primero tienes que pagar una deuda, Andrés. ¿Qué deuda, patrón? Preguntó Andrés. Nada he comprado. Es verdad, muchacho, nada has comprado. Pero debo decirte que don Leonardo perdió 25 pesos jugando los naipes conmigo y naturalmente tú tienes que pagarlos. Sí, señor. Esto es, déjame ver, don Laureano calculó en voz alta. Si 20 centavos en cada peso hay 5 veces 20 y es 25 pesos, hay 5 25, así es que son 25 días. Tendrás que trabajar 125 días antes de que yo empiece a pagarte en efectivo. Pero yo no soy un tirano. Si necesitas algo, me lo dices y te lo adelantaré. 3 o 4 pesos te descontaré más tarde de tus salarios. Sí, señor. ¿Entiendes, Andrés? Sí, señor. Entonces, ¿trato hecho? Sí, señor. Por supuesto que tendrás tus alimentos. Para el camino tendrás tu ración de frijoles, sal, azúcar, café, arroz, pescado seco, carne seca y de vez en cuando una latita de sardinas. Y llevarás dinero para comprar tus tortillas. Jamás alguno de mis carreteros ha tenido hambre. Y si no gastas tu dinero bebiendo tequila o comiendo o miteco, podrás ahorrar y llegar a establecerte por tu cuenta. Sí, señor. Comprenderás, desde luego, que no podrás dejar el trabajo hasta que hayas saldado tu adeudo de 25 pesos. Y si te pago algún dinero como adelanto de tus salarios, también ello será una deuda que deberás pagar antes de que busques un nuevo patrón o o de que se te ocurrirá irte a Guatemala. Los muchachos que se han ido a Guatemala la han pasado bastante mal. No vayas a creer que los muchachos de Arriaga, cuando te digan que las plantaciones de Guatemala se gana mucho dinero. Esas son nada más que mentiras de esos sinvergüenzas de Arriaga, Tonalá y Tapachula.
Sigue por el buen camino, sirve bien a tu amo y no tendrás que quejarte. Andrés, aquí está tu patria, este es tu propio país, entre tus gentes, y nunca morirás de hambre. Eso es lo mejor y más seguro de la vida. Pero yo estoy convencido de que tú serás un carretero bueno y leal. Lo procuraré, patrón. Así lo espero. Andrés, como carretero tienes una gran responsabilidad. Si alguna de las mercancías transportadas en tu carreta se pierde, ya sea por robo, porque se queme o bien porque rueden al precipicio, naturalmente tendrás que reponerla. Se te descontará su valor de tu salario, adquirirás una deuda, pero si tienes buen cuidado, nada de eso ocurrirá. Ya tendré buen cuidado, patrón. Sé que mercancías, de que las mercancías no se pierdan. Estoy seguro de que así lo harás, Andrés, ya que se puede confiar en ti. Caminaron un poco más. Entonces don Laureano dijo, tirando del resto del puro que venía fumando: Bueno, ahora, muchacho, tendremos que darnos prisa si queremos llegar.